Me llamo Henry Lawson. Tengo 58 años y hace 3 semanas, mi mundo cambió por completo gracias a 6 números brillando en un billete de lotería que valía $62 millones. Estaba sentado justo aquí, en esta misma mesa de cocina, con el billete temblando en mis manos y la respiración atrapada en la garganta. Pero incluso en medio de ese impacto, hubo una decisión que me llegó fría y firme como una roca: nadie de mi familia se enteraría jamás. Ni mi hijo, ni mi hija, ni mi hermano, ese mismo que me ha exprimido durante años. Porque en mi familia, el dinero nunca ha sido amor. Ha sido un arma, una forma de control. Y estaba a punto de descubrir lo poco que realmente significaba para ellos. Y aquí viene la parte que no vas a creer. Antes de gastar un solo dólar de esa fortuna, decidí ponerlos a prueba. Quería saber, si ellos pensaban que yo estaba arruinado, ¿quién daría un paso al frente? ¿Quién desaparecería? ¿Quién mostraría su verdadero rostro? La respuesta casi me destruye. Y lo cambió todo. No olvides suscribirte al canal y contarme en los comentarios desde dónde me estás viendo. La primera noche, después de que esos números aparecieran en la pantalla, no dormí. Me quedé mirando el billete bajo la luz tenue de la cocina, escuchando el zumbido del refrigerador y el tic-tac del viejo reloj de la pared. 62 millones. Después de impuestos, quizá unos 40. Aún así, más dinero del que jamás había soñado tener en mis manos. Por un momento, el niño que fui, aquel que creció en una vieja granja con corrientes de aire en Ohio, quiso salir corriendo, gritar, decirle al mundo entero que, por fin, era libre. Pero el hombre que soy, endurecido por años de decepciones familiares, sabía mejor que nadie que debía callar. Me serví un vaso de bourbon, aunque mi médico ya me había advertido por la presión arterial. El líquido ámbar brillaba a la luz mientras lo giraba entre mis dedos, y pensé en todas las veces que ya había hecho el papel de tonto. Mark, mi hijo, me llamó hace 2 años, en plena madrugada. Papá, son solo 5,000, hasta que el negocio arranque. Hice la transferencia antes del amanecer. Nunca volvió a mencionarlo. Emily, mi hija, fue más sutil. Quería que la acompañara a comprar su primer condominio, hasta que llegó el momento de pagar los gastos de cierre. Prometió que sería temporal. Han pasado 5 años y apenas me contesta el teléfono. Y Robert, mi hermano menor, si existiera un récord mundial por dinero prestado y promesas rotas, él sería el campeón. Siempre con ese tono lastimero, haciéndome sentir culpable por tener un poco más que él, aunque lo único que yo tuviera fuera un trabajo estable y una modesta pensión. Dejé que el bourbon me quemara la garganta. Sabía lo que pasaría si les contaba de la lotería. Se lanzarían sobre mí como buitres, cada uno con su historia, su necesidad urgente, su crisis inaplazable. Y al final, no sería un regalo, sería una obligación, una cadena alrededor de mi cuello. El vaso golpeó la mesa con un sonido seco. Tomé mi decisión allí mismo. El silencio sería mi protección. A la mañana siguiente, los primeros rayos del sol se filtraban por las persianas, dibujando líneas sobre el viejo suelo de madera. Preparé mi café fuerte y negro, como siempre. Mientras el aroma llenaba la cocina, abrí la laptop y busqué cómo cobrar un premio de lotería de manera anónima. Mis dedos dudaron un instante sobre el teclado, pero seguí escribiendo. Fue entonces cuando descubrí artículos sobre los Blind Trust. Un abogado podía crear uno, proteger mi identidad. Podría cobrar mi premio y el mundo jamás sabría que Henry Lawson se había convertido en multimillonario de la noche a la mañana. Se me escapó una media sonrisa. Ese anonimato valía más que el propio billete. Pero incluso con ese plan de seguridad en mente, otro recuerdo se abrió paso. Durante años había cargado a mi familia en silencio, sin esperar nada a cambio. Y sin embargo, cuando yo necesité aunque fuera una pizca de apoyo, cuando mi esposa Ellen estaba enferma y me ahogaban las facturas del hospital, ¿quién estuvo ahí? Ni Mark, ni Emily, ni Robert. Cada uno tenía excusas, vidas ocupadas, prioridades más urgentes. Fue mi tía Marta, la hermana de mi padre, ya jubilada y sobreviviendo con una pensión mínima, quien me dio un cheque de $200 y me susurró: «Ojalá pudiera darte más, Henry». Ese recuerdo me dolía como una espina clavada. Y permaneció conmigo mientras buscaba abogados en el centro de la ciudad.
Tomé el teléfono y marqué el número de un bufete que encontré en Internet. Una voz femenina y profesional contestó. Mears and Associates, ¿cómo puedo ayudarle? Sí, dije, con la voz más baja de lo normal. Necesito una cita con la señora Linda Meyers. Es sobre planificación patrimonial y financiera. Hubo una breve pausa. Tenemos una apertura mañana a las 10. ¿Le viene bien? Perfecto, respondí, anotando la dirección en un papel. Al colgar, el silencio de la casa volvió a rodearme. Mi hogar era sencillo, una planta, suelos que crujían y pintura descascarada en las paredes. Pero era mi refugio. Después de que Ellen falleció, nunca tuve fuerzas para mudarme. Aquí habíamos compartido nuestros últimos días, aquí todavía resonaba su risa en la cocina. Pensar en llenar esas paredes con el eco de familiares rogando por dinero me revolvía el estómago. Esa noche salí al porche mientras las farolas se encendían. Mi vecino, el señor Harris, me saludó mientras paseaba a su perro. Yo levanté la mano en respuesta, pensando lo afortunado que era en su ignorancia. Él no sabía que, en mi bolsillo, tenía un papel capaz de comprar todas las casas de la manzana. El móvil vibró sobre la mesa. Un mensaje de Robert. Henry, hermano, ¿podemos hablar? Estoy en un aprieto. No respondí. Aún no. Me quedé mirando esas palabras, con la mandíbula apretada. Esa era exactamente la razón por la que no podía contarles nada. Ni siquiera se había enfriado el milagro, y ya los viejos ganchos querían atraparme otra vez. Guardé el teléfono, me levanté y entré en la casa. Al día siguiente me puse mi mejor chaqueta azul marino, con botones ya un poco flojos, y subí en el ascensor de un rascacielos hasta el 10º piso. El vestíbulo olía a mármol pulido y a dinero. Linda Meyers me recibió con un apretón de manos firme. Tendría más o menos mi edad, cabello plateado recogido, ojos atentos tras las gafas. Señor Lawson, me dijo amablemente. Pase a mi oficina. Entré con el sobre apretado en el bolsillo como si fuera mi salvavidas. Cerró la puerta y yo coloqué el billete sobre su escritorio. Sus cejas se arquearon apenas un segundo, pero enseguida recuperó la compostura. Entiendo, dijo en voz baja. Ha venido al lugar correcto. Podemos proteger su identidad, señor Lawson. Pero antes debo preguntarle, ¿qué quiere que haga este dinero por usted? Sus palabras quedaron flotando en el aire. Abrí la boca, luego la cerré. ¿Qué quería yo realmente? Seguridad, claro. Libertad, sin duda. Pero más que eso, quería la verdad. Quería saber, de una vez por todas, si mi familia me quería a mí o solo lo que yo podía darles. Quiero que esto se mantenga en silencio, respondí finalmente. Y si algún día decido ayudar a alguien, será bajo mis condiciones. Linda asintió. Entonces comenzaremos con un Blind Trust. Tomará unas semanas, pero cuando esté listo, los fondos serán intocables para cualquiera, excepto usted. Exhalé, entre alivio y miedo. De regreso en el autobús, miraba por la ventana mientras la ciudad pasaba borrosa. Pensaba en todos esos años, en cada Navidad donde había sido más billetera que invitado, en cada llamada que empezaba con cortesía y terminaba en una súplica. Y recordé la pregunta de Linda, ¿qué quiere que haga este dinero por usted? Esa noche, la idea llegó lenta, pero luego se volvió clarísima. No les contaría nada sobre la lotería. En lugar de eso, los pondría a prueba. A cada uno le diría la misma historia, que había perdido dinero, que estaba a punto de perder mi casa, que necesitaba ayuda. Solo una pequeña parte de lo que yo ya les había dado a lo largo de los años. Quería ver quién aparecía y quién se marchaba. Quién mostraría su verdadero rostro cuando la mesa se girara. Me senté aquí, en esta mesa, escribiendo nombres en un papel. Mark, Emily, Robert, mi cuñada Sharon. Todos los que alguna vez habían pedido, tomado o exigido. Incluso anoté el nombre de Marta, aunque en mi interior sabía que, si pudiera, ella sería la única en tenderme la mano. Mientras escribía, sentía el pecho apretado. ¿Era cruel? Tal vez. Pero después de una vida cargando con todos, necesitaba saber. Necesitaba la verdad, por amarga que fuera. La casa estaba en silencio cuando terminé.
Doblé el papel, lo guardé en mi bolsillo y apagué la vela sobre la mesa. La llama titubeó una última vez antes de desvanecerse en humo. Mañana haré la primera llamada. Así comenzó la prueba que desmoronaría todo lo que creía saber sobre la familia, la lealtad y el amor. Me quedé despierto mucho después de la medianoche, con la libreta que guardaba los nombres de mi familia doblada con cuidado en el bolsillo. La casa seguía igual desde que Ellen había muerto. Antes pensaba que el silencio era la compañía más cruel que un hombre podía tener. Ahora, después de tantos años siendo exprimido por quienes se llamaban a sí mismos mi familia, había aprendido a tratar al silencio como a un aliado. El silencio no me quitaba nada. No mentía. No disfrazaba la necesidad como si fuera amor. Mi mente volvía una y otra vez al pasado, repitiendo momentos que había intentado enterrar. La primera vez que entendí que, en mi familia, el dinero siempre estaría por encima de mí fue a los 17 años. Me habían aceptado en la Universidad Estatal de Ohio. Recuerdo entrar a la cocina con la carta en la mano, el corazón latiendo con orgullo. Mi madre sonrió débilmente, pero mi padre negó con la cabeza. No podemos pagarlo, Henry. No, a menos que pidas préstamos. Robert, mi hermano menor por 5 años, estaba sentado en la mesa, sorbiendo su cereal. Ni siquiera levantó la mirada. Esa noche, mientras mis padres discutían por el costo, mi madre susurró: «Quizá Robert nos lo ponga más fácil algún día». Él tiene encanto. Encantó, lo llamaba ella. Yo tuve que trabajar duro. Pero de alguna manera, el encanto siempre parecía valer más a sus ojos. Trabajé en 2 empleos de medio tiempo para costear mis estudios. Nunca volví a pedirles ayuda. En cambio, cuando Robert quería algo, campamentos de verano, libros, su primer coche, siempre encontraban la forma. A veces era con mis propios ahorros, otras con cheques que llevaban mi nombre. Yo me repetía que no importaba, que era más joven, que ya maduraría. Pero Robert nunca maduró. Se convirtió en un hombre convencido de que el mundo le debía algo. Y de algún modo, esa deuda siempre parecía recaer sobre mí. La vida con Ellen fue distinta. Ella me daba equilibrio. Era tranquila, dulce, maestra de escuela que creía que los pequeños actos de bondad valían más que cualquier dólar. Vivíamos modestamente en una casa pequeña, con el papel de las paredes despegándose en las esquinas, pero llena de risas. Allí criamos a Mark y Emily. Aquellos años, antes de que aparecieran las grietas, fueron la única época en la que me sentí seguro dentro de mi familia. No teníamos mucho, pero lo que teníamos bastaba. Luego llegó la enfermedad, y fue como si el suelo se inclinara bajo nuestros pies. El diagnóstico de Ellen, cáncer de pulmón, lo destrozó todo. Nunca había fumado un solo día de su vida. Yo me partí el alma tratando de darle comodidad. Vendí mi barco, agoté la jubilación, acepté turnos que ya no debía hacer a mi edad. Cuando las facturas se volvieron montañas imposibles, hice lo único que había jurado que nunca haría: llamé a mis hijos y llamé a Robert. Mark contestó primero. Su voz sonaba apurada, distante. «Papá, no puedo seguir desangrándome con dinero. La startup está despegando. 5.000 aquí, 10.000 allá, todo suma». Sus palabras cortaron más hondo de lo que él imaginaba. Emily fue más suave, pero igual de tajante. «Papá, Paul y yo estamos pagando el condominio. Quizá en unos meses podríamos». La frase se desvaneció, sin sentido. «¿Y Robert?» Robert suspiró al teléfono como si yo le hubiera arruinado la noche. «Tengo mis deudas, Henry. Quizá deberías refinanciar la casa. Es lo que hace la gente». Recuerdo haberme sentado en la cocina esa noche, Ellen dormía en la otra habitación, y yo con la cabeza entre las manos. Ninguno de ellos fue capaz de acompañarme cuando me estaba ahogando. Solo Marta, la hermana de mi padre, jubilada y sobreviviendo con una pensión que apenas cubría la compra, apareció. Me puso $200 en la palma con dedos temblorosos. «Ojalá pudiera darte más», susurró. Le dije que era suficiente, pero la vergüenza de necesitarla y la gratitud de recibirlo, todo al mismo tiempo, me marcaron para siempre. Cuando Ellen murió 6 meses después, Mark y Emily vinieron al funeral con sus trajes negros rígidos, revisando el móvil entre las condolencias.
Robert subió al púlpito para dar un gran discurso sobre lo importante que era la familia, y luego se marchó temprano para tomar un vuelo a Las Vegas. Lo vacío de todo aquello me pesó más que las palabras. «Papá, estarás bien», dijo Mark, dándome una palmada en el hombro con una mano mientras sostenía las llaves del coche con la otra. «Llámame si necesitas algo». Emily también lo dijo, con un tono suave, como sabiendo que nunca lo haría. Robert me abrazó, apestando a colonia y whisky, y murmuró: «Mantente fuerte, hermano. Mantente fuerte». Como si la fuerza pudiera reemplazar el amor. Intenté sacudirme esos recuerdos años después, mientras miraba la llama de una vela en mi mesa de cocina. Pero siempre volvían, sobre todo ahora que tenía algo que ninguno de ellos sabía, algo que podía desenmascararlos. Ese billete de lotería me había dado más que riqueza, me había dado la oportunidad de arrancar todas las excusas, todas las máscaras. Crearía una historia. Les diría que estaba arruinado, que había perdido dinero en malas inversiones, que estaba a punto de perder la casa. Les pediría $7,000. No era una fortuna, no era imposible, pero sí lo suficiente para ponerlos a prueba. Para Mark, con su nuevo Tesla, era calderilla. Para Emily y su marido cirujano, menos que unas vacaciones de fin de semana. Para Robert, menos de lo que ya me debía. Me preguntaba quién de ellos me ayudaría y quién desaparecería. La pregunta me retorcía por dentro, mitad expectación, mitad miedo. ¿De verdad quería saber la verdad? ¿Estaba preparado para enfrentarla? ¿Y si volvían a fallarme? ¿Y si la respuesta confirmaba lo que siempre había temido, que en mi familia el amor no era más que otra palabra para transacción? Ese pensamiento me devoraba mientras yacía en la cama, hasta que el sueño me venció. Al día siguiente, caminé hasta el centro del pueblo. El aire de otoño estaba afilado, las aceras cubiertas de hojas quebradizas. Pasé frente al restaurante que tanto le gustaba a Ellen. Solíamos ir los domingos a tomar café, a veces con Marta acompañándonos, inclinada sobre sus crucigramas. Ahora la mesa estaba vacía, el cristal empañado por la respiración de desconocidos. El teléfono me pesaba en el bolsillo. Mi pulgar se posó sobre el número de Mark. No estaba listo. En lugar de eso, busqué a Walter. Walter había sido mi vecino 30 años atrás, antes de jubilarse de la policía. Un hombre robusto, como un roble, con ojos que no dejaban escapar nada. Con los años habíamos mantenido el contacto, compartiendo una cerveza de vez en cuando, dos viejos contando batallas de distintos frentes. Contestó al segundo tono. «Henry, ¿cuánto tiempo? ¿Qué pasa? ¿Podemos vernos?», le pregunté. «Necesito perspectiva». Nos reunimos en el salón de veteranos. Las paredes cubiertas de banderas descoloridas, fotografías de jóvenes que lo habían dado todo. Walter se sentó frente a mí, las manos entrelazadas, la mirada firme. Le conté todo, el billete, el dinero, el silencio que planeaba mantener y al final, la prueba. No me interrumpió. Su mandíbula se tensaba, masticando el peso de mis palabras. Cuando terminé, se recostó y dejó escapar un largo suspiro. «Si los pones a prueba, Henry, prepárate para la respuesta. Una vez que veas quiénes son, ya no podrás olvidarlo». «Necesito saberlo», dije. La voz me salió más quebrada de lo que quería. Él asintió. «Entonces hazlo. Pero protegente. Escríbelo. Grábalo. No por ellos, por ti. Para que cuando intenten retorcer la historia después, recuerdes exactamente cómo fue». Tragué saliva. Tenía razón. Mi familia siempre había sido experta en reescribir el pasado. Necesitaría pruebas, no para un juicio, no para humillarlos, sino para sostenerme cuando las dudas regresaran. Esa noche volví a casa y me senté una vez más en la mesa de la cocina, la misma donde había llorado a Ellen, donde había cenado en silencio tantas veces, donde había contemplado el billete que lo cambió todo. Saqué una vieja libreta de cuero, la que Ellen me había regalado años atrás, y en la primera página escribí con letras firmes: «La prueba». Debajo, anoté sus nombres: Mark, Emily, Robert, incluso Sharon, mi cuñada, y al final Marta. Dejé un espacio en blanco junto a cada uno para registrar sus respuestas. Cuando terminé,
cerré la libreta y posé la mano sobre la tapa. La llama de la vela titubeó una vez, dos, y luego se mantuvo firme. En el silencio, susurré hacia la habitación. Veamos quién realmente está a mi lado. El reloj pasó la medianoche. Mañana comenzarían las llamadas. A la mañana siguiente me levanté antes del amanecer. La casa estaba en calma, pero mi mente ya no lo estaba, repasando una y otra vez las frases que tendría que pronunciar. Durante años, mi familia me había visto como el fuerte, el confiable, el hombre que cargaba con todo sin quejarse. Ahora, por primera vez, tendría que pedirles que me imaginaran cayendo. Solo pensarlo me resultaba extraño. Preparé café, negro como el alquitrán, y me senté en la mesa con un bloc de notas, escribiendo las palabras que podrían sonar creíbles. La empresa en la que invertí se desplomó, murmuré, probando la frase en la soledad. El banco me está presionando. Necesito 7,000 para conservar la casa. Las palabras sonaban pesadas, pero verosímiles. Después de todo, no estaban tan lejos de la verdad. Casi había perdido esta casa cuando Ellen enfermó. Quizá por eso sabía cómo sonar desesperado sin adornos. Imaginé sus reacciones mientras escribía. Mark suspiraría, echaría la culpa a otra parte, quizá hasta me daría una lección sobre planificación financiera, como si yo no hubiera pasado la vida enseñándole lo que significaba la disciplina. Emily sonaría compasiva, pero sus excusas vendrían envueltas en la dulzura de su voz, como un cuchillo escondido en seda. Robert probablemente se reiría, fingiendo que le encantaría ayudar, para luego inventar otra de sus historias sobre negocios que estaban a punto de cambiarlo todo. Y Sharon, ella chasquearía la lengua, correría el rumor de que Henry había perdido la cabeza y disfrutaría más del chisme que de la idea de tenderme una mano. La vela de la noche anterior se había consumido hasta quedar en un simple cabo de cera. Me froté los ojos y alcancé el teléfono. Mi dedo flotó sobre el nombre de Mark, pero algo dentro de mí se resistió. Era mi hijo. Sí, pero no quería empezar con él. Necesitaba estar más afilado antes de enfrentarlo. En su lugar, deslicé hasta Emily. Ella siempre había sido la más suave, la que aún llamaba en Navidad, aunque fuera por obligación. Si alguien me iba a dar un rayo de esperanza, sería ella. Presioné el botón, acerqué el teléfono a mi oído y escuché los tonos. 1, 2, 3. Y luego su voz, brillante y ensayada. «Papá, qué sorpresa. ¿Todo bien?» Respiré hondo y solté el aire despacio, bajando la voz, dejando que el cansancio se notara. «No exactamente, Emily. No te llamaría si no fuera importante». Hubo una pausa. «¿Qué pasa?» Dejé que el silencio se alargara un instante antes de responder, dejando que su mente corriera por delante de mí. La firma en la que invertí algunos ahorros quebró. Fraude, mala gestión, lo que sea. El dinero se ha esfumado. Y el banco ya está llamando por la hipoteca. Necesito ayuda. Solo lo suficiente para mantenerme a flote hasta que resuelva las cosas. 17,000. El suspiro que soltó, corto y agudo, se escuchó incluso a través de la estática de la línea. Por un instante creí que me sorprendería. Pero entonces su voz se suavizó, ensayada, medida. «Oh, papá, eso es terrible. No puedo creer que te hayan hecho eso, pero 7,000 es mucho. Paul acaba de pagar la matrícula del colegio de los niños y todavía estamos poniéndonos al día con las renovaciones del condominio. Quizá en un par de meses». La interrumpí con suavidad. «Emily, el banco no esperará un par de meses. Empezarán los trámites en cuestión de semanas». Su silencio se alargó demasiado. Podía escuchar cómo pesaba en su mente el costo de mi crisis contra la comodidad de su vida. «Hablaré con Paul», dijo por fin. «Tal vez podamos reunir una cantidad menor, pero no te prometo nada. Una cantidad menor. Una media medida. Un retraso». Lo escuchaba en su voz, aquella conversación ya había terminado. «Entiendo», respondí, con un tono plano. «Gracias por escucharme». «Claro, papá», dijo rápido, demasiado ansiosa por terminar la llamada. «Ya lo resolveremos. No te preocupes.
Pero yo sabía que no iba a resolver nada. No por mí. Colgué, dejé el teléfono sobre la mesa y miré la libreta de cuero. Escribí su nombre, tracé una línea y anoté: compasión, excusas, sin compromiso. El sabor en mi boca era amargo. Permanecí inmóvil durante mucho tiempo, el café ya frío frente a mí. Una parte de mí quería detener el experimento allí mismo, conservar lo poco de ilusión que aún quedaba. Pero las ilusiones son un veneno. Una vez pruebas el antídoto, ya no puedes volver atrás. Al mediodía, había practicado otra vez, cambiando un poco la historia, haciéndola más aguda. Esta vez llamé a Robert. Mi hermano contestó al segundo tono, su voz inflada de arrogancia. Henry, hermano. ¿Cuánto tiempo? ¿Cómo va esa vida tranquila? Nada tranquila, respondí. He tenido problemas. ¿Problemas? Ja. ¿Quién no? Rió. Yo no reí. La verdad es que hice unas malas inversiones. Perdí bastante dinero. El banco ronda la casa. Necesito 7,000 para aguantar hasta resolverlo. No titubeó ni un segundo. ¿7.000? Si ni siquiera tengo 700 ahora mismo. Los tiempos están duros, ya sabes. El mercado anda mal. Los clientes se retrasan con los pagos. Quizá deberías vender esa vieja camioneta o refinanciar. Siempre has sabido arreglártelas. Robert, dije con calma. Te ayudé con más que eso cuando lo necesitaste. Cuando invertiste en aquel restaurante que fracasó, cuando me suplicaste dinero tras tu divorcio. Estuve ahí siempre. La línea se quedó en silencio unos segundos. Luego suspiró. Bueno, eso era distinto. La familia ayuda a la familia, ¿no? Ya saldrás de esta. Tú siempre lo haces. La familia ayuda a la familia, repetí en voz baja, probando el sabor amargo de la ironía. Él cambió de tema, preguntándome si había visto el partido de los Browns, como si no acabáramos de pisotear décadas de desequilibrio. Terminé la llamada poco después, escribí su nombre en la libreta y anoté: sin dinero, evasivas, frases vacías. Ya avanzada la tarde, la casa parecía más pesada, como si las paredes absorbieran el peso de las respuestas que iba acumulando. Salí a despejarme, las hojas secas crujiendo bajo mis botas. Pero cada sonido me devolvía sus negativas. Pensé en Ellen, en lo que me diría si estuviera aquí. Probablemente me pediría que no me torturara, que no midiera el amor en dólares. Pero incluso ella admitiría que esto nunca había sido sobre el dinero. Era sobre si ese amor existía o no. Al caer la tarde, encendí otra vela y regresé a la libreta. 2 nombres, 2 fracasos. Emily con sus excusas. Robert con sus evasivas. Me serví un bourbon, los hielos chocando con fuerza, y me preparé para la siguiente llamada. El nombre de Mark me miraba como un desafío. Cuando finalmente marqué, ya estaba oscuro afuera. La única luz en la casa era la llama temblorosa y el resplandor de la pantalla. Mark contestó al cuarto tono, su voz impaciente. «Papá, ¿todo bien? Estoy en medio de algo». Respiré hondo y contesté con calma. «No realmente. No te llamaría si no fuera serio. Hice unas inversiones y se vinieron abajo. Estoy corto con la hipoteca. Necesito 7,000 para que el banco me dé margen». Hubo una pausa. Luego, una risa seca, sin humor. «Papá, deberías haberlo sabido. A tu edad, jugando con inversiones. Vamos, no puedo darte 7.000 así como así. Tengo que cubrir la nómina, el alquiler de la nueva oficina y el lanzamiento de un producto. Tenías que haber planificado». Sus palabras cayeron como piedras. «Mark, planeé toda mi vida. Te di dinero para tu negocio cuando nadie más creía en él. Sacrifiqué por ti. Te lo pido por primera vez». Su tono se endureció. «Y lo aprecio, pero no puedo. Ya saldrás de esta. Tú siempre lo haces». El eco de la excusa de Robert. Cerré los ojos, tragando la bilis que me subía. «Ya veo», dije simplemente. «Mira, papá, te llamo luego. Tengo que irme». Colgó antes de que pudiera responder. Me quedé mirando la línea muerta,
el peso del silencio envolviéndome otra vez. Escribí su nombre en la libreta, lecciones vacías, negativa. El vaso de Bourbon me pesaba en la mano. 3 llamadas, 3 respuestas, 3 pruebas de lo que siempre había sospechado, pero nunca había querido enfrentar. La llama de la vela se inclinaba, como si también se doblara bajo el peso de mi dolor. Me recosté en la silla y susurré a la habitación vacía. Así que esto es lo que significa familia. El reloj avanzaba hacia la medianoche, y afuera el mundo seguía su curso como si nada hubiera cambiado. Pero en mi casa, todo lo había hecho. El experimento había comenzado, y ya revelaba más de lo que estaba preparado para soportar. Y sin embargo, sabía, en lo más hondo de mis huesos, que no podía detenerme. A la mañana siguiente, la luz gris del amanecer se filtraba entre las persianas, haciendo que la cocina pareciera más fría de lo que estaba. La libreta seguía sobre la mesa, con las páginas ya marcadas por las primeras 3 llamadas. Emily, compasión envuelta en excusas. Robert, evasivas y frases vacías. Mark, reproches y negativa. Cada nombre abría una grieta más profunda en la verdad que había temido enfrentar. Pasé la mano por la tapa de cuero, casi deseando que la tinta se corriera, que las palabras se borraran en algo más suave. Pero la tinta no miente. Me serví café, aunque hizo poco por calmarme. El pecho me pesaba con el eco de las conversaciones repitiéndose en mi cabeza. Durante años me había dejado creer que, tal vez, si alguna vez los necesitaba, ellos estarían allí. Ahora, la ilusión se desmoronaba, y yo no sabía si podría juntar los pedazos de nuevo. Aún así, había empezado esta prueba, y todavía quedaban más nombres que marcar. El siguiente era Sharon, mi cuñada, la esposa de Robert. Si había alguien que había perfeccionado el arte del juicio, era ella. En las reuniones familiares nunca perdía la oportunidad de recordarme que vivía en una casa tan pintoresca, con su sonrisa delgada, sus palabras cubiertas de azúcar y veneno. Una vez le dijo a Ellen, sabiendo que yo la oía, Henry es confiable. Quizá demasiado confiable. La gente así nunca llega lejos, ¿verdad? Lo dejé pasar, pero la frase quedó grabada. Ahora era su turno. Busqué su nombre, marqué y esperé. Contestó al segundo tono, su voz cortante, eficiente. Henry, ¿a qué debo el honor? Forcé un suspiro cansado. Sharon, no te llamaría si no fuera serio. Estoy en problemas. Había curiosidad en su voz, pero nada de calidez. Hice unas malas inversiones. Continué. El banco está encima. Necesito 7,000 para ganar tiempo. Hubo una pausa, y casi podía imaginar sus labios apretándose, sus ojos entrecerrados. Luego soltó una risa breve, afilada, incrédula. Henry, siempre me pregunté cuándo te equivocarías. Has sido tan santurrón todos estos años, ayudando a todos, actuando como si lo tuvieras todo bajo control. ¿Y ahora esperas que nosotros te saquemos de esto? Sus palabras cortaban, aunque no esperaba menos. Te estoy pidiendo ayuda, Sharon. ¿La familia ayuda a la familia, o eso creía yo? La familia ayuda a la familia cuando tiene sentido. Robert y yo tenemos compromisos. Quizá deberías vender esa casita tuya. Reducir. Vivir como el resto de nosotros. Contuve el temblor en mis manos para que mi voz sonara firme. ¿Como cuando ayudé a Robert con el restaurante que fracasó? ¿O cuando les di dinero después de aquel huracán? Silencio. Luego su voz se volvió dura. Eso era distinto. Fue por algo que nos beneficiaba a todos. Esto es solo tu lío. Cerré los ojos, dejando que sus palabras calaran. Ya veo, dije finalmente. Gracias por tu sinceridad. Colgó sin más. Miré el teléfono en mi mano, el zumbido del vacío resonando en mis oídos. Escribí su nombre en la libreta, desdén, juicio, sin ayuda. El sabor amargo se instaló en mi pecho como una piedra. 4 llamadas. 4 fracasos. Bebí un trago largo de Bourbon, aunque el sol apenas se alzaba. El ardor no era suficiente para apagar el dolor. Al mediodía, caminaba de un lado a otro en la sala, la libreta abierta sobre la mesa. Mis ojos se fijaron en el último nombre que había escrito la noche anterior,
casi como un detalle al final. Marta. La querida Marta, que me había dado $200 cuando nadie más lo hizo. Ella era la última persona que esperaba poner a prueba. Tenía tan poco. Pero la justicia exigía que también la llamara. Aún así, dudé. Si me fallaba, no sé si podría soportarlo. Y si me ayudaba, sería a un costo que ella no podía permitirse. Mi pulgar flotó sobre su número durante lo que parecieron horas. Finalmente, dejé el teléfono y salí. El aire otoñal me cortó los pensamientos, devolviéndome al suelo. Caminé sin rumbo por el vecindario, pasando junto a niños jugando, parejas discutiendo en voz baja en un porche. El mundo seguía su curso, ajeno a la guerra silenciosa que yo libraba dentro de mí. Al volver a casa, el sol ya caía, pintando el cielo de naranja y rosa. La libreta seguía en la mesa, esperándome. No podía evitarlo más. Tomé el teléfono, marqué y esperé. Su voz contestó cálida, familiar. Henry, ha pasado tanto tiempo. ¿Cómo estás? Tragué saliva con dificultad. No muy bien, Marta. No te llamaría si no fuera importante. Su tono cambió de inmediato, la preocupación en cada palabra. ¿Qué ocurre? Dejé que el silencio se alargara antes de responder. Perdí dinero. Inversiones que salieron mal. El banco viene por la casa. Necesito 7,000 para mantenerla. No hubo vacilación. Ninguna. Oh, Henry, respiró. Eso es terrible. Claro que te ayudaré. No tengo 7, pero puedo juntar 3. Es casi todos mis ahorros, pero tú lo necesitas más. Sus palabras me golpearon más fuerte que todas las negativas juntas. Apreté el teléfono con fuerza, la garganta cerrándose. Marta, no puedo. Sin peros, me interrumpió suavemente. La familia ayuda a la familia. Y tú siempre estuviste ahí para mí. Ahora me toca a mí. Las lágrimas me ardieron en los ojos, inesperadas e indeseadas. Aparté el rostro, aunque nadie pudiera verme. Gracias, susurré, con la voz quebrada. No me lo agradezcas, respondió con firmeza. Prométeme que estarás bien. Prométeme que esto no te romperá. Lo prometo, mentí, sabiendo que por dentro ya estaba roto. Hablamos un rato más de cosas pequeñas, su salud, su jardín, los libros que estaba leyendo. Cuando colgamos, el silencio de la casa ya no se sentía pesado. Estaba vivo, resonando con su bondad. Abrí la libreta, escribí su nombre y, por primera vez en toda la semana, no anoté fracaso. Escribí, dio casi todo lo que tenía. Sin dudar. Verdadera. Me quedé mirando esas palabras hasta que se borraron entre lágrimas. La vela titilaba a mi lado, proyectando sombras largas por toda la habitación. Durante días, había estado arrancando las capas de mi familia, exponiendo podredumbre donde esperaba encontrar fortaleza. Y ahora, la persona con menos para dar me ofrecía más que nadie. No fue el dinero lo que me conmovió. Fue el instinto. La inmediatez de su amor. Sin cálculos, sin excusas, solo dar porque así es como amas a alguien. Fue un bálsamo y una herida a la vez. Un bálsamo porque demostraba que el amor podía existir. Una herida porque revelaba cuán profundamente me habían fallado los demás. Cerré la libreta, apoyé la mano sobre la tapa y me quedé sentado en la penumbra. Mañana habría más llamadas, más verdades que destapar. Pero esa noche me permití quedarme con la única verdad que importaba. A veces, el alma más rica es la que menos lleva en los bolsillos. El reloj avanzaba, el vaso de bourbon vacío, la vela consumiéndose. Afuera, el mundo caía en sueño. Dentro, susurré al silencio. Te veo, Marta. Y no lo olvidaré. A la mañana siguiente, tras la llamada con Marta, desperté con los ojos hinchados. No lloraba desde hacía años, ni siquiera en el funeral de Ellen, al menos no donde alguien pudiera verlo. Pero anoche algo se había roto dentro de mí. La forma en que Marta ofreció lo poco que tenía, sin dudar, sin juzgar, me reconfortó y me hirió de maneras que aún no sabía nombrar. Había escrito sus palabras en la libreta, verdadera. Y me quedé mirándolas hasta que la tinta se desdibujó.
Fue la única entrada que no ardía. Ahora estaba sentado en la mesa, la libreta cerrada pero pesada frente a mí. 4 negativas, un solo acto de bondad que me dolía más que toda la crueldad junta. Debería sentirme reivindicado. En cambio, me sentía vacío, como si cada conversación me hubiera arrancado un pedazo más. Por primera vez, me pregunté si me había equivocado. No con la prueba en sí, sino con mi capacidad de soportarla. El teléfono sonó a media mañana. No reconocí el número al principio, pero cuando contesté, la voz familiar me sostuvo. Henry, soy Walter. Estaba pensando en lo que me contaste. ¿Estás libre hoy? Dudé, mirando el vaso de bourbon aún sobre la mesa desde anoche. Estoy libre. Bien, dijo. Encuéntrame en el salón en 1 hora. Trae esa libreta. El trayecto fue corto, pero mis manos se aferraban al volante más fuerte de lo necesario. Al entrar al salón de veteranos, Walter ya me esperaba en una mesa del rincón, con 2 tazas de café humeando entre nosotros. Me observó con sus ojos atentos, notando las líneas más profundas en mi rostro. «Has estado llamando», dijo, no como una pregunta. Me senté frente a él y puse la libreta sobre la mesa. Él la tocó con un dedo, luego la acercó. «Vamos, cuéntame». Y le conté. Cada llamada, cada excusa, cada silencio que dolía más que las palabras. Y al final, la voz de Marta ofreciendo lo poco que tenía. Walter se recostó, negando despacio con la cabeza. Ojalá pudiera decir que me sorprende, pero no. La gente muestra quién es de verdad cuando darles cuesta algo. Por eso la mayoría no lo hace. Siento que me estoy destrozando, admití. Cada vez que marco, espero estar equivocado. Y cada vez no lo estoy. Walter me miró fijo. Entonces deja de esperar. Eso es lo que te mata. No la verdad, la esperanza. Sus palabras me golpearon más fuerte de lo que esperaba. No era cruel, solo directo. Siempre había sido así. Necesito algo, dije en voz baja. Algo que me mantenga con los pies en la tierra. Pruebas. Porque sé lo que pasará. Más tarde, cuando vuelva la culpa, cuando me miren a los ojos con dulces palabras y promesas, empezaré a preguntarme si todo lo imaginé. Empezaré a dudar de mí mismo. Walter asintió. Entonces grábalo. Escríbelo. Ponle fecha. Guarda todo. No para un juzgado, para tu maldita cordura. Te han hecho gaslighting toda tu vida. No dejes que lo hagan otra vez. Lo miré, sintiendo el peso de sus palabras anclarme. ¿Crees que eso ayudará? Lo sé, contestó con firmeza. Porque una cosa es recordar la herida, y otra es escuchar sus voces después, exactamente como fueron. Esa es la verdad contra la que nadie puede discutir. Me entregó un pequeño dispositivo que no había notado antes. Una grabadora digital. Úsala para las próximas llamadas. No les digas. Solo déjala correr. Y cuando termines, guarda una copia. Haz respaldo. Me lo agradecerás. La giré entre mis manos. Era simple, pequeña, cabía en el bolsillo, pero pesaba más que el oro. Walter, empecé, pero me interrumpió. No tienes que agradecerme. He visto esto demasiadas veces. Familias que exprimen a un hombre y luego lo llaman egoísta cuando al fin dice que no. No eres el primero. No serás el último. Nos quedamos en silencio un rato, bebiendo un café ya tibio. Finalmente, dijo. Hay una cosa más. Tienes que dejar de disculparte. Has pasado la vida amortiguando sus sentimientos. Ya no lo endulces. Pide directo. ¿Ves qué rápido se les cae la máscara? Sus palabras se me quedaron clavadas. Me di cuenta entonces de que, en cada llamada, había suavizado el golpe, dándoles una salida fácil. Quizá una parte de mí aún quería protegerlos de sí mismos. Quizá una parte de mí aún quería protegerme a mí mismo del dolor. Pero Walter tenía razón. Si quería ver la verdad, debía dejar de cubrirla con esperanza. Esa noche volví a sentarme en la mesa de la cocina. La grabadora junto al teléfono, la vela parpadeando. Presioné el botón, vi la luz roja encenderse y marqué el siguiente número.
Mi primo Harold. No estaba en la lista original, pero después de los últimos días quise ampliar el círculo. Una vez me había pedido dinero para cubrir deudas de juego. Prometió devolvérmelo. Nunca lo hizo. El teléfono sonó y su voz alegre respondió. Henry, ¿cuánto tiempo? ¿Qué tal? Dejé que el cansancio impregnara mi voz. Estoy en problemas, Harold. Inversiones que salieron mal. El banco amenaza con ejecutar la hipoteca. Necesito 7,000 para salvar la casa. Su risa fue demasiado alta, forzada. Oh, hombre, qué duro. 7, ¿eh? Eso es bastante. Me encantaría ayudarte, en serio, pero ya sabes cómo están las cosas. Está apretado. Mira, te pondré en mi lista de oraciones. La hipocresía me hizo rechinar los dientes. ¿En tu lista de oraciones? Repetí plano. Sí, dijo rápido. Eso siempre me ayuda a mí. No tanto como el dinero en efectivo lo haría, respondí. Silencio. Luego el sonido de él aclarando la garganta. Bueno, buena suerte, primo. Seguro que lo resuelves. Colgó antes de que pudiera responder. Miré la grabadora, su luz roja aún parpadeando, capturando cada sílaba. Prueba. Tomé la libreta y escribí. Harold, risa vacía, oraciones, sin ayuda. Más tarde, mientras me servía otro bourbon, las palabras de Walter volvieron a mí. Deja de disculparte. Deja de suavizar. Así que, cuando llamé a la siguiente persona, mi sobrina Kelly, no me molesté con rodeos. Kelly, dije, con voz firme. Necesito 7,000 para que el banco no me quite la casa. Hubo una pausa atónita y luego una ráfaga de excusas. Los préstamos estudiantiles, la renta, el pago del coche. No discutí. No la consolé. Simplemente dejé que el silencio pesara hasta que se quebró, y entonces respondí en voz baja. Gracias por ser honesta. Y colgué. Se sintió más limpio así. Sin darles espacio para adornar sus negativas con lástima. Sin amortiguar la verdad. Solo los huesos desnudos de lo que era. Para cuando la vela se consumió esa noche, había llenado más páginas en la libreta. Cada nombre un recordatorio, cada palabra un ancla. Pero en lugar de sentirme aplastado, sentía que una extraña fuerza crecía en mí. Quizá era la grabadora en mi bolsillo. Quizá era la voz de Walter resonando todavía en mi cabeza. O quizá era simplemente la claridad que llega cuando la niebla de la esperanza por fin empieza a disiparse. Aún así, no podía apartar de mi mente la imagen de Marta, su voz firme, ofreciéndome lo que no podía permitirse perder. Esa imagen ardía más fuerte que todas las negativas, recordándome que el amor sí existía, aunque solo fuera en un rincón de esta familia rota. Apagué la vela, el humo enroscándose en el aire, y susurré en la oscuridad. Algún día lo verán. No por mis palabras, por las suyas. La luz roja de la grabadora se apagó y la casa volvió a hundirse en el silencio. Hay un tipo peculiar de silencio que te sigue cuando te has despojado de las ilusiones. No es paz, todavía no. Es más como estar de pie en el hueco de una iglesia vacía, el aire aún cargado de ecos, pero sin vida para llenarlo. Así se sentía la casa después de esas grabaciones. Cada pared parecía susurrar, ya te mostraron quiénes son. No finjas que no lo escuchaste. Durante días, reproducía las cintas una y otra vez. La risa hueca de Harold, las excusas atropelladas de Kelly, incluso la voz quebrada de Marta prometiendo ayuda que no tenía. La grabadora se había convertido en mi espejo. Ya no me reconocía en aquel hombre que solía suavizar la culpa de todos, que asentía, sonreía y perdonaba. Ahora era más duro, más callado, pero más afilado. Y con esa agudeza vino un pensamiento: ponerlos a prueba con pedidos era una cosa. Pero ¿y si los ponía a prueba con el colapso? ¿Y si los dejaba creer que me hundía rápido? Ya no solo necesitado, sino al borde de perderlo todo, la casa, la dignidad, quizá hasta la vida misma. ¿Se inclinarían para sostenerme o se apartarían, aliviados de verme caer? El pensamiento creció hasta convertirse en plan. Empecé con mi hijo, Mark. No me había llamado desde la historia de la mala inversión, y sabía que su silencio no era preocupación,
era cálculo. Si estaba arruinado, ¿de qué servía yo? Pero decidí acercarlo lo justo para ver qué haría cuando sintiera que el suelo se me desmoronaba. Marqué su número una noche, la grabadora encendida, mi mano firme esta vez. Contestó con palabras cortantes, como si lo interrumpiera en algo más importante. «Papá». «Mark», dije suavemente, dejando que mi voz temblara apenas. «No sé cuánto más podré aguantar». El banco llamó otra vez. «Dicen que la ejecución podría llegar la semana que viene». No respondió enseguida. Me lo imaginaba mirando a su esposa, Sophie, murmurando tras una mano. Finalmente dijo: Eso es duro. ¿Y qué vas a hacer? Dejé que el silencio pesara, luego exhalé como un hombre derrotado. No lo sé. Quizá deje que se lo queden. Quizá sea más fácil así. Su tono cambió casi de inmediato. Bueno, si pierdes la casa, siempre puedes irte a una residencia. La madre de Sophie encontró un buen sitio para su tía el año pasado. Tienen planes de pago. Apreté el auricular con fuerza. Residencia. Para él, ya estaba medio acabado. Un estorbo que había que colocar en un rincón. Ya veo, murmuré. Podría ser lo mejor, continuó, su voz un poco más animada, como si hubiera resuelto algo. Estarías con gente de tu edad, comidas organizadas, personal médico, más seguro. Me lo imaginé a él y a Sofía sintiendo, quizás hasta sonriendo. Mi hijo, listo para guardarme como un mueble viejo en cuanto resultara conveniente. Gracias, Mark, dije en voz baja, con la grabadora parpadeando su ojo rojo. Me has dado mucho en qué pensar. Colgué antes de que pudiera responder. Esa noche no serví bourbon. Quise que la punzada permaneciera intacta. Quise recordar cada palabra sin nublarlas. Al día siguiente, probé con mi hija Emily. Contestó al tercer tono, con la voz apresurada de alguien que siempre estaba en deuda con el mundo. «Papá, ¿qué pasa?» «Es tarde», forcé un suspiro quebrado. «No creo que pueda cubrir la hipoteca este mes. Podría quedarme en la calle». Su pausa no fue preocupación. Fue cálculo. El sonido de alguien que pesa el riesgo contra la comodidad. Finalmente dijo: «Si eso pasa, papá, siempre puedes vender la casa y mudarte con alguien. Quizá el tío Robert tenga espacio. Oh, bueno, esas residencias de jubilados no están tan mal. ¿Me acogerías tú?», pregunté, dejando caer la pregunta como una piedra en el agua quieta. El silencio se alargó tanto que pensé que la llamada se había cortado. Entonces su voz llegó fina, ensayada. «Papá, sabes que es complicado, los niños, el espacio. Estarías incómodo». «Claro», dije, tragándome la bilis. «No quisiera ser una carga». «No es eso», se apresuró. «Solo que yo». La interrumpí. «Gracias, Emily. Ya me las arreglaré». Terminé la llamada. La luz roja parpadeaba como un corazón sobre la mesa. Esa noche escribí en la libreta: «Mark ofreció residencia». Sonaba aliviado. Emily ni siquiera pudo decir sí. Su silencio habló más fuerte que cualquier negativa. Miré esas palabras hasta que la mano se me acalambró. Cada entrada era una lápida marcando la muerte de otra ilusión. Pero aquí vino el giro que no había planeado. Después de esas llamadas, no me sentí más débil. Me sentí más fuerte. Porque cada vez que se revelaban, la máscara que había construido para ellos se resquebrajaba más. Y cuanto más los veía con claridad, menos poder tenían sobre mí. Walter me llamó al día siguiente. Ni siquiera esperó a que hablara. «Fallaron otra vez, ¿verdad?» «Sí», admití. «Bien. Bien», dijo, con voz firme. «Porque cuanto más fallen, más libre eres de la mentira. Crees que estás perdiendo familia, pero lo que estás perdiendo es la correa que han tenido en tu cuello durante décadas». Me quedé con sus palabras, dejándolas arder. Tenía razón. Cada negativa no era solo traición. Era liberación. Decidí empujar el experimento más lejos. Si creían que estaba realmente desmoronándome, ¿intentaría alguien aprovecharse? La respuesta llegó más rápido de lo esperado. Una semana después,
mi hermano Robert apareció en mi puerta sin avisar. No me visitaba desde hacía meses, no desde el rumor de las inversiones que le había dejado caer. Henry, dijo con una sonrisa demasiado brillante. Oí que las cosas están difíciles. Lo dejé pasar, la grabadora escondida en mi bolsillo. Escaneó la sala como un buitre, sus ojos deteniéndose en la botella de Bourbon, en las facturas sin pagar que había dejado esparcidas a propósito en la encimera. «Sabes», empezó, acomodándose en una silla, «podría quitarte esta casa de las manos antes de que lo haga el banco. Conseguirte algo de dinero para aguantar. No mucho, claro, dadas las circunstancias, pero mejor que nada, ¿no?» Lo miré, la mandíbula tensa. Quería comprarme por migajas. Aprovecharse de lo que él creía era un cadáver. «Robert», dije despacio, «¿y qué harías con la casa?» «Oh, ya sabes», agitó la mano. «Arreglarla, quizá alquilarla. El sobrino de Sophie necesita un sitio. Podría ser perfecto. Todos ganamos. Todos menos yo». Me recosté, dejando que el silencio se estirara hasta que él empezó a incomodarse. «Lo pensaré», respondí finalmente. Cuando se fue, alcancé a ver su reflejo en la ventana, una sonrisa satisfecha, la que lleva un hombre convencido de haber superado a su hermano. Cuando la puerta se cerró, susurré a la grabadora en mi bolsillo. «Robert, buitre, listo para destriparme vivo». Esa noche la vela ardió más baja de lo habitual, las sombras más largas. Pensé en el entusiasmo de Mark por encerrarme en una residencia, en el silencio cobarde de Emily, en la avaricia de Robert. Y, en lugar de desesperación, sentí que algo distinto crecía dentro de mí. No era rabia, aún no. Era algo más frío, más firme, determinación. Porque ahora lo entendía. Esto ya no era una prueba. Era preparación. Ellos pensaban que rondaban a un hombre roto. No tenían idea de que yo estaba tomando notas, guardando cada palabra, cada sonrisa torcida, cada silencio. Y que un día cercano pondría todo frente a ellos como un espejo del que no podrían apartar la mirada. Y cuando ese día llegara, por fin verían lo que yo veía, no familia, no amor, sino una casa de naipes derrumbándose bajo su propio peso. Apagué la vela, el humo ondulando en el aire, y le dije a la habitación vacía: «Ustedes han escrito el veredicto. Yo solo soy el testigo». La luz roja de la grabadora se apagó, sellando la confesión de la noche en su memoria. La mañana después de la visita de Robert desperté con un silencio distinto. No hueco, sino con propósito. Un silencio que se siente como la pausa antes de que un artesano dé el primer golpe de cincel. Algo en mi interior se había asentado. Ya no esperaba que me demostraran lo contrario. Ya lo habían hecho. Ahora era mi turno de prepararme. Me senté en la mesa de la cocina con la libreta y un bolígrafo negro. Las palabras de la noche anterior seguían ahí. Mark, residencia. Emily, silencio. Robert, buitre. Debajo escribí, con trazos pesados, plan. Por primera vez en semanas, mis manos no temblaban. Sabía que venganza no era la palabra correcta. La venganza es caliente, impulsiva. Esto debía ser algo más frío, más limpio. Justicia. Un espejo tan claro que no pudieran mirar hacia otro lado. Y lo hermoso era que ellos mismos pondrían todo en marcha. El primer paso fue legal. Llamé a Walter la tarde siguiente. Contestó con esa voz grave y firme de siempre. «Henry. Necesito un abogado», dije simplemente. Se rió entre dientes. «Ya tienes uno. No para mí. Para ellos». Hubo un segundo de silencio. Luego dijo: «Explica». Bajé la voz. «Si creen que estoy arruinado, se acercarán más. Robert ya intentó comprarme la casa por migajas. Necesito todo registrado, documentado, blindado. Y cuando llegue el momento, quiero que esté en blanco y negro. Cada mentira, cada traición, cada maniobra. No mi palabra contra la suya, firmas, grabaciones». Walter silbó bajo. «Estás armando un caso». «Estoy construyendo un espejo», lo corregí. No discutió. Me dio el nombre de un colega, un hombre discreto, especializado en herencias y disputas familiares.
Esa misma tarde lo llamé y pedí cita bajo el pretexto de reestructurar mi testamento. El abogado nunca necesitaba conocer toda la verdad. Solo tenía que ayudarme a preparar el escenario. La semana siguiente conduje al centro con mi chaqueta más vieja y una carpeta llena de facturas impagas. Pura utilería, claro. La oficina olía a papel antiguo y cera de limón. El abogado me estrechó la mano con la cortesía distante de alguien que espera rutina. Quiero hacer algunos cambios, dije, deslizando la carpeta sobre su escritorio. Mis circunstancias han cambiado. Hablamos más de una hora. Pregunté cómo funcionaban los testamentos, cómo se dividían las herencias, qué derechos podían reclamar hijos o hermanos. Él explicó pacientemente, sin sospechar que cada detalle era otro ladrillo en el muro que yo estaba levantando. Al salir, ya sabía cómo estructurarlo todo para que, cuando la verdad saliera a la luz, no pudieran manipular nada. Esa noche escribí en la libreta, espejo enmarcado, cristal aún oculto. Pero los papeles legales eran solo una parte. El siguiente paso era financiero. El dinero, al fin y al cabo, era el escenario en el que ellos se rebelaban. Y yo aún tenía 62 millones, escondidos en cuentas que ellos ni sospechaban. Hice cita en el banco, esta vez con un traje que no me ponía en años. El joven gerente me recibió con cordialidad profesional, pero vi el destello en sus ojos cuando le pasé los documentos. Cuentas abiertas bajo trusts, sin vínculo directo con mi nombre, cláusulas blindadas de privacidad. ¿Está seguro de querer este nivel de separación de su familia, señor Lawson? Preguntó. Completamente, respondí sin dudar. Si algo me pasa, quiero que el dinero quede protegido, intocable. Asintió, haciendo clic con su bolígrafo. Entonces necesitará fiduciarios. ¿En quién confía? Sonreí apenas. No en la familia. Cuando salí del banco, cada centavo estaba blindado en vehículos imposibles de rastrear. En la superficie, yo parecía arruinado, ahogado. En realidad, era más fuerte que nunca. La prueba de mis preparativos llegó antes de lo previsto. Emily apareció un domingo por la tarde, sin avisar. Se plantó en mi puerta con una fuente de cazuela entre las manos, como si fuera una ofrenda de paz. «Papá», dijo, forzando una sonrisa. «Pensé que te vendría bien compañía». La dejé entrar, observando cada gesto. Sus ojos se deslizaron hacia la pila de facturas falsas que había dejado a la vista. Se sentó en la mesa, las manos inquietas en el paño de la fuente. «Emily», dije suavemente. «Me alegra verte». Asintió y luego soltó de golpe. «Papá, ¿has pensado en vender la casa? Es demasiado para ti solo. ¿Y si el banco te está presionando?» Su voz se apagó. Incliné la cabeza. «¿Y si la vendo, dónde iría?» Vaciló, luego soltó una risa frágil. «Bueno, Mark mencionó una residencia. O podrías venirte conmigo, supongo. Solo por un tiempo». Sonaba generoso en apariencia, pero yo escuché el truco. Solo por un tiempo. Lo suficiente para calmar su conciencia, no lo bastante para incomodarla. Sonreí suavemente. «Es muy amable de tu parte, Emily. Lo pensaré». Se fue poco después, la cazuela intacta. Cuando la puerta se cerró, susurré a la grabadora. «Emily, apariencia de ayuda. Realidad, contención». Unos días después, Mark volvió a llamar. Su tono era seco, empresarial. «Papá, Sophie y yo hablamos. Creemos que lo mejor es que reduzcas ahora, antes de que empeore. Si nos firmas la casa, nosotros nos encargamos de los pagos. Así no tendrás que preocuparte». Apreté el auricular. ¿Firmarles la casa? Sí. Es práctico. Puedes quedarte un tiempo, pero después nos mudaremos nosotros. Todos ganamos. Todos menos yo. Para mí era el exilio de mi propia vida. Dejé que mi voz se quebrara. «Necesitaré tiempo para pensarlo». «No tardes», apremió. «El banco no esperará». Colgué con el pecho apretado. Pero en lugar de desesperación, sentí como mi resolución fría se hacía más profunda. Cada palabra, cada oferta, ellos mismos cavaban su tumba. Yo solo sostenía la pala firme.
Esa noche, Walter vino a casa. Nos sentamos en el porche, el aire de otoño cargado con el olor de hojas quemadas. Se están acercando, dije en voz baja. Bien, respondió Walter. Cuanto más cerca, más se descubren. Solo no te apresures. Déjalos creer que ganan. Asentí. Lo más difícil es no mostrar mi mano. Walter bebió un sorbo de café y luego me miró con un destello en los ojos. Cuando llegue el momento, Henry, no solo les mostrarás tu mano. Les mostrarás toda la baraja. Y entonces llegó el giro que no esperaba. Una tarde, mientras limpiaba la cocina, sonó el teléfono. Era Robert otra vez, con la voz empalagosa. Henry, hermano, dijo Robert con voz melosa. He estado pensando, ¿para qué dejar que el banco se lleve todo? Yo podría ayudarte. Te compro la casa mañana mismo, en efectivo. Sin papeleo, sin retrasos, sin la vergüenza de una ejecución. Limpio y fácil. Sabía exactamente lo que hacía. Quería lanzarse en picada antes de que alguien más pudiera. Pero en lugar de rabia, sentí una calma curiosa. Robert, dije despacio. Ven mañana. Hablaremos. Al colgar, miré la grabadora sobre la encimera. Mañana, susurré, la máscara caerá aún más y yo estaré listo. Porque la base ya estaba puesta. Documentos legales firmes, dinero oculto, pruebas acumulándose cada día. Ellos pensaban que rondaban a un hombre moribundo. La verdad era que yo los estaba rodeando a ellos. Cerré la libreta, apagué la lámpara y le susurré a la oscuridad. Querían ventaja. Ahora la tendrán, pero no como imaginan. La luz de la mañana se colaba sobre la mesa de la cocina, iluminando el borde de mi taza de café. Había dormido poco, mi cuerpo quieto, pero mi mente caminando sin parar. Robert venía ese día. El hombre que compartió mi sangre, mi infancia, y que más de una vez traicionó mi confianza hasta dejarla seca. Sabía que llegaría con su mejor sonrisa, trayendo promesas que olían a podredumbre. Acerqué la libreta y escribí una sola línea. Hoy muestra su mano. Al mediodía sonaron los golpes en la puerta, secos, impacientes. Abrí y lo encontré allí, con su chaqueta de cuero, la mano en el bolsillo como listo para jugar una carta. Henry, dijo con demasiada calidez. ¿Te ves bien? Dejé que mis ojos se detuvieran en él. Pasa. Entró, echando un vistazo a las facturas apiladas en la encimera, con el olor a café y madera vieja envolviéndonos. No se sentó hasta que lo invité. Luego puso un sobredoblado sobre la mesa con un golpe seco. No perdamos tiempo. Sé que estás en apuros. Estoy aquí para ayudarte. ¿Ayudarme? Repetí. Sí. Oferta en efectivo. La casa para mí, libertad para ti. Sin bancos respirándote en la nuca. Te queda algo en el bolsillo, te mudas a un sitio más pequeño y vives tranquilo. Deslizó el sobre más cerca. Lo hago por ti, Henry. No lo toqué. ¿Por mí? Murmuré. Claro, su sonrisa se tensó. Somos hermanos. El silencio se alargó. ¿Qué hay en el sobre? Pregunté. Carta de oferta, dijo rápido. Firmada. Todo legal. Verás que estoy siendo generoso. Lo abrí despacio. Los números eran risibles, una fracción del valor real de la casa, incluso en su estado gastado. Una ganga de buitre. Extendí el papel suavemente con la palma. Robert, estás ofreciendo menos de la mitad de su valor. Él se inclinó hacia adelante. La mitad de algo es mejor que nada. Tú y yo sabemos que el banco la tomará por aún menos. Lo miré fijo. ¿Y si me niego? Él se encogió de hombros, fingiendo indiferencia. Entonces te hundes. Yo te ofrezco un salvavidas. Mis labios se curvaron apenas. ¿Un salvavidas? Murmuré. En ese instante supe que lo tenía justo donde quería. Lo que Robert ignoraba era que un pequeño dispositivo bajo la mesa estaba grabando cada palabra. Su salvavidas se convertiría en otra pieza del rompecabezas, otra prueba de quién era en realidad cuando la máscara se caía. Pero no había terminado. Robert, dije en voz baja, ¿me darías un día para pensarlo? Para hablar con Mark y Emily.
Su expresión vaciló, luego se endureció. Henry, no metas a tus hijos en esto. Solo lo complicarán. Incliné la cabeza. ¿Y por qué te incomodaría eso? Forzó una risa. No me incomoda. Solo no quiero que te estreses. Asentí despacio. Un día. Mañana lo hablamos de nuevo. Se levantó de mala gana, me dio una palmada en el hombro como si aún fuéramos niños y se marchó. Me quedé de pie en la puerta mucho después de que desapareciera, con el eco de sus pasos desvaneciéndose calle abajo. Cuando regresé a la mesa, él sobreseguía allí, delgado y patético. Susurré a la grabadora. Robert, oferta en efectivo, depredador, máscara resquebrajada. Esa noche hice 2 llamadas. Primero a Mark. Contestó en el segundo tono, la voz tensa. Papá. Tu tío vino, dije simplemente. ¿Robert? ¿Qué quería? Comprar la casa. En efectivo. Hubo un silencio, luego un tono cortante. No firmes nada, papá. Te dejará sin nada. Mejor ponla a mi nombre. Así sigue en la familia. ¿En la familia? Repetí. ¿Y yo, dónde viviría? Ya veríamos. Podrías quedarte conmigo un tiempo, o en casa de Emily. Mira, la casa es demasiado para ti. Déjamela a mí. Robert no es de fiar. Tampoco tú, estuve a punto de decir, pero me lo tragué. Lo pensaré. No tardes, advirtió. Robert se mueve rápido. Colgamos. En la libreta escribí, Mark, lenguaje protector. Interés propio debajo. Luego llamé a Emily. Contestó agitada, con las voces de sus hijos de fondo. ¿Papá? ¿Todo bien? Tu tío pasó por aquí. Dios, ¿y qué quería esta vez? Ofreció comprar la casa. Silencio, luego una cautela. ¿Lo consideraste? Le dije que lo pensaría. Emily, si vendo, ¿dónde iría? Vaciló, suspiró. Podrías quedarte con nosotros, aunque solo por un tiempo. Pero, papá, quizá vender no sea tan mala idea. Así al menos el banco no te presionaría. Cerré los ojos. ¿Y te sentirías cómoda con Robert siendo el dueño? Su voz bajó. Mejor él que perderlo todo. Mejor él. Mejor un buitre que enfrentarse a su propia culpa. Le agradecí suavemente y colgué. En la libreta, Emily, pasiva. Se rinde por paz mental. Más tarde esa noche vino Walter. Nos sentamos en el porche, la penumbra zumbando de grillos. Le pasé el sobre. Lo leyó y resopló. Te está destripando. Espero que no estés considerando esto. Negué con la cabeza. No. Pero quiero que crean que sí. Mañana Robert volverá. Le haré creer que ha ganado. Los ojos de Walter se entrecerraron. Walter me llamó al día siguiente. Ni siquiera esperó a que hablara. Fallaron otra vez, ¿verdad? Sí, admití. Bien. Bien, dijo, con voz firme. Porque cuanto más fallen, más libre eres de la mentira. Crees que estás perdiendo familia, pero lo que estás perdiendo es la correa que han tenido en tu cuello durante décadas. Me quedé con sus palabras, dejándolas arder. Tenía razón. Cada negativa no era solo traición. Era liberación. Decidí empujar el experimento más lejos. Si creían que estaba realmente desmoronándome, ¿intentaría alguien aprovecharse? La respuesta llegó más rápido de lo esperado. Una semana después, mi hermano Robert apareció en mi puerta sin avisar. No me visitaba desde hacía meses, no desde el rumor de las inversiones que le había dejado caer. Henry, dijo con una sonrisa demasiado brillante. Oí que las cosas están difíciles. Lo dejé pasar, la grabadora escondida en mi bolsillo. Escaneó la sala como un buitre, sus ojos deteniéndose en la botella de Bourbon, en las facturas sin pagar que había dejado esparcidas a propósito en la encimera. «Sabes», empezó, acomodándose en una silla, «podría quitarte esta casa de las manos antes de que lo haga el banco. Conseguirte algo de dinero para aguantar. No mucho, claro, dadas las circunstancias, pero mejor que nada, ¿no?» Lo miré, la mandíbula tensa. Quería comprarme por migajas.
Aprovecharse de lo que él creía era un cadáver. Robert, dije despacio, ¿y qué harías con la casa? Oh, ya sabes, agitó la mano. Arreglarla, quizá alquilarla. El sobrino de Sophie necesita un sitio. Podría ser perfecto. Todos ganamos. Todos menos yo. Me recosté, dejando que el silencio se estirara hasta que él empezó a incomodarse. Lo pensaré, respondí finalmente. Cuando se fue, alcancé a ver su reflejo en la ventana, una sonrisa satisfecha, la que lleva un hombre convencido de haber superado a su hermano. Cuando la puerta se cerró, susurré a la grabadora en mi bolsillo. Robert, buitre, listo para destriparme vivo. Esa noche la vela ardió más baja de lo habitual, las sombras más largas. Pensé en el entusiasmo de Mark por encerrarme en una residencia, en el silencio cobarde de Emily, en la avaricia de Robert. Y, en lugar de desesperación, sentí que algo distinto crecía dentro de mí. No era rabia, aún no. Era algo más frío, más firme, determinación. Porque ahora lo entendía. Esto ya no era una prueba. Era preparación. Ellos pensaban que rondaban a un hombre roto. No tenían idea de que yo estaba tomando notas, guardando cada palabra, cada sonrisa torcida, cada silencio. Y que un día cercano pondría todo frente a ellos como un espejo del que no podrían apartar la mirada. Y cuando ese día llegara, por fin verían lo que yo veía. No familia, no amor, sino una casa de naipes derrumbándose bajo su propio peso. Apagué la vela, el humo ondulando en el aire, y le dije a la habitación vacía. Ustedes han escrito el veredicto. Yo solo soy el testigo. La luz roja de la grabadora se apagó, sellando la confesión de la noche en su memoria. La mañana después de la visita de Robert desperté con un silencio distinto. No hueco, sino con propósito. Un silencio que se siente como la pausa antes de que un artesano dé el primer golpe de cincel. Algo en mi interior se había asentado. Ya no esperaba que me demostraran lo contrario. Ya lo habían hecho. Ahora era mi turno de prepararme. Me senté en la mesa de la cocina con la libreta y un bolígrafo negro. Las palabras de la noche anterior seguían ahí. Mark, residencia. Emily, silencio. Robert, buitre. Debajo escribí, con trazos pesados, plan. Por primera vez en semanas, mis manos no temblaban. Sabía que venganza no era la palabra correcta. La venganza es caliente, impulsiva. Esto debía ser algo más frío, más limpio. Justicia. Un espejo tan claro que no pudieran mirar hacia otro lado. Y lo hermoso era que ellos mismos pondrían todo en marcha. El primer paso fue legal. Llamé a Walter la tarde siguiente. Contestó con esa voz grave y firme de siempre. Henry. Necesito un abogado, dije simplemente. Se rió entre dientes. Ya tienes uno. No para mí. Para ellos. Hubo un segundo de silencio. Luego dijo. Explica. Bajé la voz. Si creen que estoy arruinado, se acercarán más. Robert ya intentó comprarme la casa por migajas. Necesito todo registrado, documentado, blindado. Y cuando llegue el momento, quiero que esté en blanco y negro. Cada mentira, cada traición, cada maniobra. No mi palabra contra la suya. Firmas, grabaciones. Walter silbó bajo. Estás armando un caso. Estoy construyendo un espejo, lo corregí. No discutió. Me dio el nombre de un colega, un hombre discreto, especializado en herencias y disputas familiares. Esa misma tarde lo llamé y pedí cita bajo el pretexto de reestructurar mi testamento. El abogado nunca necesitaba conocer toda la verdad. Solo tenía que ayudarme a preparar el escenario. La semana siguiente conduje al centro con mi chaqueta más vieja y una carpeta llena de facturas impagas. Pura utilería, claro. La oficina olía a papel antiguo y cera de limón. El abogado me estrechó la mano con la cortesía distante de alguien que espera rutina. Quiero hacer algunos cambios, dije, deslizando la carpeta sobre su escritorio. Mis circunstancias han cambiado. Hablamos más de una hora. Pregunté cómo funcionaban los testamentos, cómo se dividían las herencias, qué derechos podían reclamar hijos o hermanos. Él explicó pacientemente,
sin sospechar que cada detalle era otro ladrillo en el muro que yo estaba levantando. Al salir, ya sabía cómo estructurarlo todo para que, cuando la verdad saliera a la luz, no pudieran manipular nada. Esa noche escribí en la libreta: espejo enmarcado, cristal aún oculto. Pero los papeles legales eran solo una parte. El siguiente paso era financiero. El dinero, al fin y al cabo, era el escenario en el que ellos se rebelaban. Y yo aún tenía 62 millones, escondidos en cuentas que ellos ni sospechaban. Hice cita en el banco, esta vez con un traje que no me ponía en años. El joven gerente me recibió con cordialidad profesional, pero vi el destello en sus ojos cuando le pasé los documentos. Cuentas abiertas bajo trusts, sin vínculo directo con mi nombre, cláusulas blindadas de privacidad. ¿Está seguro de querer este nivel de separación de su familia, señor Lawson? Preguntó. Completamente, respondí sin dudar. Si algo me pasa, quiero que el dinero quede protegido, intocable. Asintió, haciendo clic con su bolígrafo. Entonces necesitará fiduciarios. ¿En quién confía? Sonreí apenas. No en la familia. Cuando salí del banco, cada centavo estaba blindado en vehículos imposibles de rastrear. En la superficie, yo parecía arruinado, ahogado. En realidad, era más fuerte que nunca. La prueba de mis preparativos llegó antes de lo previsto. Emily apareció un domingo por la tarde, sin avisar. Se plantó en mi puerta con una fuente de cazuela entre las manos, como si fuera una ofrenda de paz. «Papá», dijo, forzando una sonrisa. «Pensé que te vendría bien compañía». La dejé entrar, observando cada gesto. Sus ojos se deslizaron hacia la pila de facturas falsas que había dejado a la vista. Se sentó en la mesa, las manos inquietas en el paño de la fuente. «Emily», dije suavemente. «Me alegra verte». Asintió y luego soltó de golpe. «Papá, ¿has pensado en vender la casa? Es demasiado para ti solo. ¿Y si el banco te está presionando?» Su voz se apagó. Incliné la cabeza. «¿Y si la vendo, dónde iría?» Vaciló, luego soltó una risa frágil. Por un instante, nadie se movió. Luego lo hicieron, uno a uno. Robert salió primero, sin rastro de su arrogancia. Mark lo siguió, mandíbula apretada, murmurando entre dientes. Emily se quedó un momento más, susurró. «Lo siento, papá». Y se perdió en la noche. Cuando la puerta se cerró, quedé en la quietud de la casa. El escenario despejado. El telón caído. Pero en el fondo sabía que la obra aún no había terminado. Quedaba un último acto. La revelación que había guardado en secreto. La verdad sobre el boleto. Y cuando ese telón se levantara, ninguno de ellos lo olvidaría jamás. La noche después de haberlos echado, no dormí. El silencio era espeso, solo roto por el tic-tac del reloj en la repisa. Me serví un vaso de agua, me senté en el sillón y miré la oscuridad. Repetí la escena una y otra vez, sus voces alzadas, la codicia goteando de cada palabra, el shock en sus ojos cuando la grabadora parpadeó. Durante años me repetí que la familia era todo. Anoche descubrí la verdad. La familia, cuando se arranca la fachada, puede ser la manada de lobos más hambrienta. Pero aún quedaba una verdad que no había mostrado, una que jamás imaginaron, el boleto. Nunca se lo conté a nadie, ni siquiera a Walter. La fortuna descansaba en una cuenta, intacta, silenciosa. Ellos pensaban que la casa era el premio, pero la casa solo era el cebo. Me recosté en el sillón, los labios tensándose en algo que no era sonrisa. Mañana, pensé. Mañana termino esto. La mañana llegó lenta, con nubes grises estirándose en el cielo. Me vestí con cuidado, no con mi franela gastada de siempre, sino con una camisa planchada, chaqueta y zapatos lustrados hasta reflejarme en ellos. Miré al espejo y casi no reconocí al hombre de enfrente. No vi al padre cansado ni al hermano manipulado. Vi a alguien que aún tenía el poder de elegir. Al mediodía, Walter golpeó la puerta. «Pareces camino a un juicio», dijo, entrecerrando los ojos. «De alguna forma, lo es», respondí. «Solo que el veredicto ya está escrito». Me acompañó hasta el coche en silencio.
Conduje al banco con un sobre en el bolsillo interior. No era el contrato de Robert, ni las falsas escrituras que Mark pedía. Este sobre era liso, sellado, y guardaba lo único que importaba: una copia de mi reclamación, prueba de la cuenta de la lotería, prueba de que 62 millones ya estaban asegurados. Mi abogado lo había preparado en secreto semanas atrás, a mi pedido. Cuando volví a casa, una tormenta se cernía. El aire pesado, cargado. Tomé el teléfono y marqué. Emily, dije. Trae a Mark. Y si hace falta, trae también a Robert. Esta noche, una última vez. Después no habrá más reuniones. Vaciló. Papá, ¿está seguro? Sí, dije firme. Esta noche. A las 8. La lluvia caía cuando llegaron. Los limpiaparabrisas chillaban, los faros cruzaban el camino de entrada. Entraron empapados, inquietos, con la mirada fija en la mesa vacía. Esta vez no había contrato. Ni función ensayada. Solo yo, el viejo sillón y el sobre descansando en la repisa. Mark fue el primero en hablar. Papá, ¿qué es esto? Otra trampa, espetó Robert, frunciendo el ceño. No tengo tiempo para juegos. Emily permanecía junto a la puerta, el rostro pálido. Les hice un gesto para que se sentaran. Esto no tomará mucho tiempo. Por un momento, nadie se movió. Luego, a regañadientes, se acomodaron. La tormenta sacudía las ventanas, los truenos rugiendo a lo lejos. La última vez que vinieron, comencé despacio, pensaron que la casa lo era todo. Pensaron que estaba acorralado, desesperado. Mostraron los dientes y yo los vi. Pero la casa nunca fue el premio. Fruncieron el ceño. ¿De qué hablas?, preguntó Mark, molesto. Me levanté, caminé hasta la repisa y tomé el sobre en mis manos. El papel era rígido, más pesado de lo que parecía. Hace 3 semanas, dije, gané 62 millones en la lotería. Las palabras cayeron como piedras en el silencio. Mark parpadeó, confundido, la incredulidad torciéndole el gesto. ¿Qué? Robert rió con aspereza, amargamente. ¿Esperas que creamos eso? Emily se llevó una mano a la boca, los ojos abiertos de par en par. Levanté el sobre. Aquí dentro están los documentos, pruebas firmadas y selladas. No he tocado ni un centavo. Aún no. Por primera vez, la sala cambió. Sus miradas ya no estaban en mí, sino en el sobre, como lobos captando el olor de la sangre. Mark se inclinó hacia adelante, la voz urgente. Papá, si eso es cierto, podemos arreglarlo todo. No tienes que luchar más. Déjame ayudarte a manejarlo. Necesitas a alguien en quien confiar. Robert bufó. ¿Confiar en él? Lo malgastaría en 1 año. He manejado tratos toda mi vida, Henry. Déjame invertirlo por ti. Lo duplico en 5 años. Emily negó con fuerza. No. Basta. ¿No lo ven? Esto no se trata de nosotros. Papá, deberías usarlo para ti. Por una vez, vivir para ti. Los dejé hablar, cada palabra amontonándose, codicia, desesperación y negación mezclándose en el aire. Era la misma obra, solo que en otro escenario. Antes fue la casa. Esta noche era una fortuna. Y otra vez, se mostraron tal como eran. Coloqué el sobre de nuevo en la repisa y los enfrenté. Quería ver, dije en voz baja. Si creían que estaba en la ruina, ¿quién estaría a mi lado? ¿Quién se preocuparía por mí? Y vi la respuesta. Ahora quería ver el otro lado. Si supieran que lo tengo todo, ¿en qué se convertirían? Sus rostros me dijeron más que cualquier palabra. Mark abrió la boca sin sonido, el pánico brillándole en los ojos. Robert parecía listo para lanzarse sobre mí. Los ojos de Emily se llenaron de lágrimas. Fallaron ambas pruebas, dije, con voz firme como piedra. Cuando pensaron que no tenía nada, me abandonaron. Cuando pensaron que lo tenía todo, quisieron adueñarse. Ninguno de ustedes me vio. Ninguno se preocupó por lo que yo quería. Solo por lo que podía darles. Mark se levantó con los puños cerrados.
Eso no es justo. Soy tu hijo. Fuiste mi hijo mucho antes de que el dinero entrara en la ecuación. Lo corté. Y mucho antes de esta noche me mostraste lo que en verdad significaba yo para ti. Robert se burló. ¿Y ahora qué, Henry? ¿Vas a dejarnos fuera? ¿A dejarnos sin nada? Los miré a los tres. Mis manos no temblaban. Mi voz no vaciló. Sí, dije simplemente. Nada. Emily rompió en llanto, desplomándose en el sofá. Mark maldijo por lo bajo, caminando como un animal enjaulado. El rostro de Robert se retorció, pero no dijo nada. Me acerqué a la puerta y la abrí de par en par. La lluvia azotaba el porche. Fuera, ordené. Nadie se movió. Dije fuera. Esta vez, se levantaron. Robert salió primero, lanzando amenazas entre dientes. Mark lo siguió, pálido, los ojos ardiendo con algo que no reconocí. Emily se quedó un momento más, las lágrimas marcándole el rostro. Papá, por favor, no me cierres la puerta. La miré. Era la única que había mostrado un atisbo de arrepentimiento. Tú hiciste tu elección, Emily. Esta noche yo hice la mía. Sus hombros temblaron mientras se dio la vuelta y se fue. Cuando la puerta se cerró, quedé solo en la casa, con la tormenta rugiendo afuera. El sobre seguía intacto sobre la repisa. Lo tomé, lo guardé en el cajón y lo cerré con llave. Por primera vez en años, la casa se sintió más liviana. En las semanas siguientes, comenzaron las llamadas. Mensajes furiosos de Mark, súplicas de Emily, silencio de Robert. No respondí. No necesitaba hacerlo. La verdad ya había sido dicha, grabada también en mi memoria.